En la tierra más fría de la Tierra, donde el hielo y la nieve entierran toda la vida, un pájaro no volador aún lucha en silencio por sobrevivir. Sin colmillos, sin armas, pero cada día nadan a través de tormentas de nieve, se sumergen en el océano helado, se enfrentan a focas, orcas, para alimentar a las pequeñas criaturas que tiemblan en el hielo. Esta no es una historia linda, esta es la epopeya del ave más resistente del planeta. Pingüinos, viaje de los guerreros de hielo. En el extremo sur de la Tierra, donde el tiempo parece detenerse en el permafrost y el frío puede matar la vida en minutos, un pájaro sobrevive en silencio. Sin alas para el cielo, sin garras afiladas ni colmillos. Pero existe, resistente e indomable. Los pingüinos aparecen en condiciones que la mayoría de las criaturas evitan, vientos superiores a 150 km por hora, temperaturas de hasta menos 60 grados centígrados, tierras blancas sin árboles, sin sombra, sin posibilidad de refugio. Pero no se echaron atrás. Cada temporada, decenas de miles de pingüinos migran cientos de kilómetros hacia el interior de la Antártida, reuniéndose en bandadas gigantes. En medio del hielo, se reunieron, hombro con hombro, cuerpo con cuerpo, creando una fortaleza viviente para luchar contra la muerte. El mundo los llama pingüinos, simpáticos iconos en imágenes y dibujos animados. Pero detrás de esa apariencia divertida, se esconde una feroz historia de supervivencia. Un viaje desafiante, desde la eclosión en una tormenta de nieve hasta los pasos tambaleantes en un océano lleno de depredadores. No solo vivimos en la Antártida. Los pingüinos están presentes en América del Sur, Sudáfrica, Nueva Zelanda e incluso en el Ecuador, como en las Galápagos. Cada entorno, cada desafío, forja individuos con apariencia física similar pero estrategias de vida completamente diferentes. Desde los imponentes emperadores que se alzan entre la nieve y el hielo, hasta los diminutos individuos que saltan sobre las rocas volcánicas. Pero hay algo que permanece inalterado, el instinto resiliente. El instinto les impide darse por vencidos. El instinto guía el camino en la oscuridad sin luz del invierno polar. El instinto los dirige de regreso al lugar donde nacieron, para continuar un antiguo ciclo de vida, escrito en el viento, en el hielo y en la perseverancia. En este mundo donde cada ser vivo tiene que luchar por cada oportunidad de vivir, el pingüino ha elegido el camino más difícil, pero el más hermoso. Y por eso merecen ser contadas. No es una historia tan linda pero como una epopeya, silenciosa, feroz e inspiradora. No se parecen a ningún otro pájaro del planeta. No puedo volar sin chirridos.
no anidan en ramas de árboles. Pero es esa misma diferencia la que hace que los pingüinos sean máquinas de supervivencia resistentes, perfectamente diseñadas para un mundo que la mayoría de las otras aves no pueden soportar. Millones de años de evolución han perfeccionado sus cuerpos, no para deslizarse por el viento, sino para cortar el agua. Las alas que una vez simbolizaron el cielo ahora se convirtieron en dos remos sólidos que los ayudaban a deslizarse por el océano como flechas vivientes. Al nadar, los pingüinos no solo se mueven con sus pies, sino que también baten sus alas bajo el agua, creando empuje y navegando sus cuerpos con una precisión increíble. En el agua, pueden alcanzar velocidades de más de 10 kilómetros por hora, y con un movimiento de marsopa, saltan fuera del agua y luego vuelven a sumergirse, como si volaran bajo el océano. Pero para sobrevivir en el hielo, la velocidad no es suficiente. Necesitan mantenerse calientes y los cuerpos de los pingüinos han evolucionado para hacerlo de manera increíblemente eficiente. Cubriendo todo el cuerpo hay 3 capas de pelaje denso e impermeable, que se cierran como una armadura suave. Debajo de su piel hay una gruesa capa de grasa que les ayuda a mantener una temperatura estable incluso cuando nadan durante horas en agua casi helada. En particular, tienen la capacidad de controlar el flujo sanguíneo a las extremidades, ayudando a retener el calor en el núcleo del cuerpo y garantizando al mismo tiempo que las patas y las alas no se congelen. Sus ojos están adaptados a la poca luz bajo el hielo, lo que les ayuda a cazar en condiciones de poca luz. Y su sistema respiratorio les permite contener la respiración hasta 20 minutos mientras se sumergen a profundidades de 500 metros, superando ampliamente a la mayoría de las otras aves de la Tierra. El mundo submarino es el hábitat principal de los pingüinos, donde comen, se mueven, escapan e incluso se comunican. Pero en la Tierra, el adorable andar que solemos ver esconde inteligentes adaptaciones. Sus pies son anchos y sus garras fuertes, lo que les ayuda a agarrar el hielo resbaladizo. Los músculos de las piernas están firmemente unidos a la parte posterior del cuerpo, creando un paso característico, lento, pero constante. No viven solos. El corazón de un pingüino es la bandada. Existen en grupos, moviéndose en racimos, protegiéndose unos a otros de los vientos fríos. Cuando el viento soplaba fuerte, permanecían muy juntos, cambiando de lugar por turnos, rotando entre el frío y el calor. No hay voz de comando. Solo el instinto manda. Solo consenso. Una comunidad biológica donde la supervivencia depende de todo el grupo y no del individuo. Hay más de 18 especies de pingüinos en el mundo que viven en climas muy diferentes, desde el frío glacial de la Antártida hasta las Islas Galápagos, cerca del Ecuador. A pesar de sus diferentes hábitats, todos comparten un patrón evolutivo único: gregarios, buenos nadadores, no voladores, se reproducen en comunidad, maman y viven en equilibrio con el mar.
El pingüino emperador, el más grande de su especie, puede crecer hasta 1,2 metros de altura y pesar casi 40 kilogramos. En cambio, la especie más pequeña, el pingüino azul pequeño, mide solo unos 30 cm de altura. A pesar de sus diferencias de tamaño, todos utilizan estrategias similares, adaptarse para sobrevivir en medio de depredadores, climas severos y entornos en constante cambio. Son criaturas desarmadas, pero tienen memoria instintiva, capaz de navegar cientos de kilómetros en medio de un mar y un cielo brumoso. Tener un cuerpo diseñado para adaptarse, no para dominar. Y así no solo sobreviven, sino que se convierten en uno de los ejemplos más perfectos de evolución exitosa de la naturaleza. Bajo la tranquila superficie del frío océano se esconde un mundo completamente diferente. Un mundo donde el tiempo se encoge, donde cada movimiento está ligado a la vida y a la muerte. Para los pingüinos, el mar es más que un simple lugar donde buscar alimento. Ese es el verdadero campo de batalla. No cazan en manadas como los lobos. No te metas en una emboscada como un gato. Dependen enteramente de la velocidad, la agilidad y los instintos de navegación. Las presas son principalmente peces pequeños, calamares y plancton, que son lo suficientemente nutritivos para alimentar a todo el banco. Y para atraparlos, los pingüinos deben realizar inmersiones perfectas, profundas, rápidas y precisas. Un pingüino adulto puede sumergirse a profundidades de hasta 200 metros y algunos individuos, como el pingüino emperador, pueden sumergirse a más de 500 metros en condiciones especiales. Aguantan la respiración una media de 6 a 10 minutos y, gracias a su especial estructura respiratoria, pueden utilizar hasta el 90% del oxígeno de su cuerpo, una cifra muy superior a la de los humanos. No solo son nadadores rápidos, sino que también son extremadamente precisos. Con sus ojos bien ajustados en el agua, determinan con precisión los movimientos de los peces. Los bigotes sensores en el borde del pico ayudan a detectar las más mínimas fluctuaciones en el flujo de agua. Se precipitaron, giraron hacia los lados, se arremolinaron, como bailarines saltando en el frío océano negro. Pero en ese mundo, ellos no son los gobernantes. Bajo el agua, los pingüinos son presas. El mayor enemigo de los pingüinos en la Antártida es la foca leopardo. Con su cuerpo flexible, sus aterradoras mandíbulas y su capacidad de emboscada extremadamente peligrosa, la foca leopardo es una verdadera pesadilla. Se esconde bajo el hielo, cerca de donde los pingüinos suelen sumergirse para esperar el momento adecuado. Un bocado y se acabó. Muchos fueron arrastrados hacia abajo, sacudidos hasta que se les rompieron los huesos, y luego destrozados en el agua roja. Además de las focas, los pingüinos también tienen que enfrentarse a las orcas, depredadores con tácticas sofisticadas.
No cazan individualmente sino en grupos. Mientras las aves se deslizan hacia abajo, toda la bandada coordina su ataque, sin darles posibilidad de escapar. Sobre el terreno, no están más seguros. Los huevos y los polluelos se convierten en el blanco de pájaros piratas y gaviotas gigantes. Apenas unos minutos después de que los padres se van, el peligro aparece inmediatamente desde el cielo. Todo esto obligó a los pingüinos a desarrollar estrategias de supervivencia únicas. Cuando pasan del hielo al mar, no van solos. Se reúnen en grupos, eligen lugares con hielo menos resbaladizo y saltan al mismo tiempo para crear confusión, lo que dificulta que los depredadores elijan su objetivo. Bajo el agua, cambian constantemente de profundidad, no nadan en línea recta y si perciben algún peligro, saltan del agua con fuertes saltos para escapar. Cada nado de decenas de kilómetros, cada inmersión profunda, es un sacrificio. Quizás regrese, quizás no. Pero ellos siguen yendo. Porque debe haber alimento para llevarle a los jóvenes. Porque si no tomamos riesgos, todo el rebaño morirá de hambre. Ninguna palabra de consuelo, ninguna esperanza prometida. Solo el instinto impulsa y la voluntad tranquila. Ellos nunca se quejaron. Repiten estas acciones, día tras día, como si la vida dependiera de cada inmersión. En las tierras más frías del planeta, donde no hay árboles, ni verde, ni ruido de vida, todavía hay pasos firmes impresos en el hielo. No es de la especie más fuerte. No es de la especie más sabia. Pero son criaturas pequeñas, silenciosas y resistentes que han sobrevivido millones de años de evolución. Los pingüinos no rugen como los leones, no vuelan como las águilas y no cazan en manadas como los lobos. Caminaron como patos, se cayeron y se levantaron. Se deslizaron sobre el grueso hielo, se desplomaron en la ventisca y luego continuaron su viaje. Nacen en el viento frío y el hambre, se crían en el peligro y nadan a través del océano frío para recuperar la vida. No están solos. En cada colonia de pingüinos hay miles de individuos que viven unos para otros. Comparte la calidez. Proteger a los jóvenes. Rotar el cortavientos. No hay necesidad de lenguaje, solo instinto de unidad. Un colectivo es como un único cuerpo vivo. Un símbolo de compromiso absoluto para sobrevivir en un mundo que no deja lugar al error. Pero el mayor desafío al que se enfrentan no proviene de la naturaleza.
La Tierra está cambiando. Más rápido que nunca. El hielo se está derritiendo. Los peces escasean. Encuentran residuos plásticos en el estómago de un pingüino. Los viajes son cada vez más largos y arduos. Y no todos regresaron. Los humanos, que viven a miles de kilómetros de distancia, están dejando huellas más profundas que cualquier depredador en ese mundo helado. Si no cambiamos, la epopeya del pingüino puede detenerse, no por debilidad, sino porque ya no hay espacio para continuar. Pero todavía hay esperanza. Cuando los humanos saben mirar atrás. Cuando entendemos que la existencia de pequeñas criaturas es tan valiosa como la de cualquier otra especie. Mientras una colonia de pingüinos sobreviva el invierno, el planeta aún tendrá una oportunidad. Porque la vida no siempre se manifiesta con fuerza ni con rugido. A veces, es solo el sonido de pequeños y constantes pasos en la nieve. Es la mirada hacia el océano. Es el coraje silencioso de superarlo todo, solo para seguir existiendo, un día más.